por su vida. Usted es una bendición de Dios supremamente importante para el reino de los cielos. ¿Usted sabía que usted es supremamente importante para Dios? No importante, es supremamente importante. Usted es tan importante que tiene un valor sin igual. Usted cuesta la sangre de un rey, y no de cualquier rey, sino del Rey de los Reyes, del Señor de los Señores. Quiero que nuevamente me acompañe, incline su rostro y ore al Espíritu Santo de Dios en esta noche, para que hable, para que se mueva, para que ministre, para que unja y para que obre como Él desee. Espíritu Santo de Dios, bienvenido. Sabemos que, como dice la Escritura, tú fuiste el que nos salió al encuentro y fuiste tú el que nos alcanzó, y por eso nosotros estamos aquí. Te pido en el nombre de Jesucristo que nos hables en esta noche, que sea tu poder obrando y tu magnificencia, Señor, notoria en medio de todos nosotros. Padre, ponemos delante de ti toda aquella congestión a nivel mundial. Ponemos delante de ti, amado Dios, estas naciones que se han levantado la una contra la otra. Sabemos de parte de tu palabra que eso tiene que acontecer, porque nuestro Señor Jesús lo dijo, que una de las señales de su advenimiento sería que se levantaría nación contra nación. Pero en tu infinita y grande misericordia, Señor, guarda a tu pueblo en estas naciones. Sabemos que allá, Señor, también hay pueblo tuyo, que allá también, Señor, hay hijos, amado, que son tuyos. Guárdalos, mi amado, protégelos. Y sabemos, mi amado Dios, que te glorificarás en medio de este conflicto que ha nacido, mi amado. Tú eres Dios y tu palabra, Señor, es poderosa. Y sabemos que tu palabra, como dice la Escritura, mi amado, traerá sanidad y salvación a las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Bueno, quiero compartir una palabra en esta noche de parte de Dios, que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Ya la hemos leído, yo sé que usted la ha leído, que la conoce. Vamos a leer nuevamente ese pasaje, Isaías capítulo 6. Versículo 1 en adelante, dice la poderosa palabra de Dios así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Escuche esto. La UNESCO tiene dentro de su página publicado un fragmento de una obra literaria de un hombre llamado Charles Dickens. Este hombre existió en el siglo XIX, en plena Revolución Francesa. Usted sabe que toda revolución trae agitamiento y trae cambios drásticos a la sociedad. Y este hombre tuvo que vivir aquel tiempo de revolución que estaba cruzando en esa época Francia y algunas naciones de Europa. Este hombre era un escritor, así que su línea era la siguiente: él escribía novelas históricas y escribía poemas históricos. Esa era la línea que él manejaba dentro de la literatura. Y hay un fragmento de una de sus obras que es muy, pero muy interesante. Tiene una obra que se titula El mejor de los tiempos. Y en la obra literaria de Charles Dickens hay un fragmento que dice así. Escuchen lo que dice este hombre. En plena revolución, dice: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviamos por el camino opuesto. Tremendo. Es un fragmento de su obra donde él plasma aquella situación que se vivía en su época. Y me llama la atención que parece una paradoja ese pequeño fragmento, porque todo se contradice. Afirma algo, pero luego está contradiciendo lo que acaba de decir. Pero resulta que no, esto que acabo de leer es lo que también estamos viendo en nuestra época. Estamos en la edad de la sabiduría, o ya no tanto de la sabiduría, sino en la edad del conocimiento. Nunca antes en la historia de la humanidad había tanto conocimiento y tanta información como la que tenemos nosotros hoy. Nunca antes. Y cada día esto se vuelve todavía mucho, mucho más grande. Estamos en plena época del conocimiento. Todo lo podemos saber. Usted simplemente abre su celular, abre un portátil, cualquier computador, entra al navegador, escribe una palabra y tiene millones de posibilidades para que usted sepa todo lo que hay alrededor de esa palabra que usted acaba de colocar ahí. La data, la información que hay hoy es algo descomunal. Nunca antes en la historia de la humanidad se vio tal cosa. Y uno diría que deberíamos, gracias a todo el conocimiento y a toda la información, a toda la facilidad que tenemos hoy en día, a ese conocimiento, uno diría que la sociedad debería evolucionar para bien, debería ser mejor. Uno diría
contradictorio, porque entre más avance hay, más retrógrada se vuelve la humanidad. Ya no evolucionamos, sino que involucionamos, porque se está cumpliendo también lo que dice la Escritura, que a todo lo malo llamamos bueno y a todo lo bueno llamamos malo. Usted ya sabe todo lo que se está moviendo en este mundo y dentro de nuestra nación. Usted sabe que esta semana ya legalmente pues dieron el aval o la legalización para todo procedimiento que tiene que ver con el aborto, ¿cierto? Entonces vemos que la sociedad está retrocediendo. Vemos que, por ejemplo, en el caso del aborto ya es algo normal, ¿sí? Algo natural. Y así va usted a ver que eso va a evolucionar al punto que ya no nos va a doler, que ya nadie va a protestar, que ya nadie va a querer levantarse en contra de eso, porque se va a volver algo normal, algo entre comillas bueno. Entonces estamos viviendo aparentemente como que la misma época que vivió Charles Dickens, una época de avance, pero de un gran retroceso. Escuche esto. Isaías capítulo 6, que acabamos de leer, tiene una gran connotación, porque si usted lee el título, dice llamamiento de Isaías. Y como lo acabamos de leer, es el momento donde Dios llama al profeta y lo capacita y lo unge para enviarlo a su gran misión. Pero aquí vamos a empezar por lo siguiente. Isaías ya era profeta cuando Dios lo llamó. Isaías ya tenía una misión y un asignamiento cuando Dios lo llamó. Isaías ya estaba en el ministerio cuando Dios lo llamó. Isaías ya profetizaba y predicaba al pueblo cuando Dios lo llamó. ¿Qué es lo curioso? Que a pesar de que Isaías hacía todo eso, él no conocía a Dios. Lo vino a conocer aquí en Isaías capítulo 6. Y eso tiene mucha relevancia. Ya va a ver por qué. El capítulo 6, del verso 1, nos empieza hablando de una tragedia, algo muy malo que pasó, una muerte. Isaías está relatando algo que acaba de ocurrir y de afectar a toda la nación, pero también particularmente lo afecta a él. Él dice que el año en que murió el rey Uzías, él vio al Señor. El rey Uzías, un día por allá yo me acuerdo que yo les hablé del rey Uzías, pero lo voy a decir aquí. El rey Uzías se puede encontrar en la palabra también con el nombre de Azarías. El rey Uzías empieza su reinado muy joven, dentro de alrededor de 16, 18 años. Él empieza su reinado y duró 56 años en el trono. Fue uno de los reyes que más duró siendo rey. Y mientras Uzías fue rey, la Biblia relata que la nación prosperó. La Biblia dice que mientras Uzías fue rey, la agricultura prosperó porque él era amigo de la agricultura. La ganadería, los cultivos, las cosechas, todo lo que tenía que ver con el campo, todo lo que tenía que ver con los animales, la cría de vacas, la crianza de ovejas, de cabras, todo prosperaba cuando este hombre era el rey. La nación prosperaba, la nación avanzaba. La Biblia dice que juntamente con ingenieros, y ahí es la primera vez y creo que la única vez en toda la Biblia que se usa la palabra ingenieros, que está por allá en el libro de los Reyes cuando se habla de Azarías, dice la Biblia que él juntamente con sus ingenieros inventaba máquinas de guerra. O sea que era un hombre con una capacidad de desarrollo que se salía de su tiempo. Era un hombre fuera de su época, estaba
una capacidad inventiva como ninguna otra. O sea, era un hombre multifuncional. Sabía de agricultura, pero también era inventor y era un comandante de guerra. Impresionante. La Biblia dice que este hombre empezó a crecer de tal manera que su fama se extendió desde Egipto hasta Etiopía. Se empezó a extender su fama por todo lado. Empezó a crecer de tal manera que conquistó a los filisteos, sus enemigos milenarios. Y en la tierra de los filisteos levantó castillos, levantó palacios, levantó casas, levantó baluartes, estableció su reino en la tierra enemiga. Y la Biblia dice que Dios, escuche esto, que Dios lo engrandeció y se hizo muy poderoso este rey. Se hizo un hombre muy poderoso. Durante todo su reinado, Israel estuvo seguro. Mientras él fue el rey, Israel tenía abundancia en todas las cosas. Era prácticamente como un prototipo de Salomón. ¿Usted sabe cómo fue el reinado de Salomón? Mientras él fue el rey, la nación nunca tuvo temor de amenazas extranjeras, no tuvo temor de guerras, no tuvo temor de enemigos, no tuvo temor por ninguna cosa o circunstancia. La nación estaba bien, segura, establecida, la nación avanzaba, la nación crecía, la nación prosperaba. Es cierto que él tuvo un error, los que han leído la Biblia. ¿Cuál fue el error del rey Usías? Que la Biblia dice lo siguiente: pero cuando ya era poderoso, su corazón se enalteció para su ruina. Este fue el error. Cuando usted vea a una persona orgullosa, esa persona hace rato va en caída libre. Hace rato. Ya va rumbo a la ruina. Eso le pasó al rey. Fue directo a la ruina porque se enalteció su corazón. Pero en términos generales, mientras ese rey estuvo en el trono de Judá, todo Judá prosperó. Pero un día, como todo ser humano, por muy bueno que sea, por muy capaz que sea y por muchas buenas cosas que haya hecho, murió como todo ser humano, como toda persona. Y muerto el rey, muere con él toda su gloria. Muerto Usías, muere toda la abundancia de la nación. Muerto Usías, muere la prosperidad. La agricultura no volvió a prosperar como antes. Sus enemigos empezaron a invadir la nación. Y ese buen tiempo que había vivido la nación desapareció porque acababa de entrar el peor de todos los tiempos. Qué tremendo, ¿cierto? Y es un cambio abrupto, es un golpe en seco. Pasar de una condición muy buena a una condición muy mala de repente. Eso provoca estrés, agonía, angustia. Eso ha hecho en lo largo de la historia de la humanidad que mucha gente hasta se quite la vida porque un día tenían todo, de repente pierden lo que tenían y se ven sin nada. Hoy hablé con una persona que está esperando un negocio, que está esperando que le resulte un negocio, pero el negocio no se le da. Está como que se le da, pero algo pasa y hasta ahí, y no pasa de ese punto. Y me decía, yo necesito que me salga ese negocio porque no tengo más de dónde agarrar, porque no tengo más para dónde mirar. Lo único que le dije fue, entonces has quitado la mirada de Dios. Si no tienes más para dónde ver, tu mirada está allí
y por eso no se ha dado lo que quieres, porque desviaste la mirada. Escuche esto, hay gente que cuando pierde todo lo que tenía y creen estar firmes, resulta que no lo estaban. Y es allí donde comprueban que verdaderamente el corazón y los ojos no estaban en Dios, sino en lo que tenían. Y sienten ese sacudón. Y como le dije ahora, aún muchas personas se han quitado hasta la vida cuando este tipo de situaciones les han sobrevenido. Así que la nación de Judá enfrenta esta situación. Los mejores tiempos, los tiempos de prosperidad y de abundancia habían terminado en el preciso momento en que Usías moría. Ahora la cosa no iba a estar muy bien. Ahora ya la nación no iba a tener la abundancia de antes. Ahora mucha gente de esa nación que comía 3 veces al día, ahora con dificultad comería 2. La situación cambió para la nación. Y hay un personaje especial que enfrenta esa situación también, y es Isaías el profeta. Un día, yo me acuerdo que aquí se lo dije, pero se lo repito. Un día le expliqué que Isaías, si usted estudia la historia, era familia del rey Usías, era primo del rey Usías. Isaías fue uno de los profetas estrato 12, por allá, ¿sí? Habían profetas de todos los estratos. Bueno, Isaías era estrato 12. El más grande de todos los estratos porque pues hacía parte de la familia real. Usted ya me entiende. Y Isaías no solamente era primo o familia del rey que acababa de morir, sino que Isaías era uno de los hombres encargados de entrar junto al rey cuando el rey entraba para sentarse en su trono. Ese era su trabajo. Ayudar al rey a caminar hasta el trono. El rey entraba con sus vestiduras, con sus faldas, y el trabajo de Isaías era acompañar al rey y llevar sus faldas hasta el trono. Así que Isaías enfrenta también un golpe por la muerte de Usías. Usted sabe que la Biblia, o sea, la palabra de Dios, está escrita intencionalmente. O sea, que Dios permitió que todo estuviera tal como está escrito porque tiene una intención de transmitir algo. Por eso hay algo interesante en el primer versículo de Isaías 6, y es que él quiere entrar de lleno contando su tragedia, contando la tragedia de la nación. Porque después él nos va a informar de algo muy poderoso. Y él dice que el año en que muere Usías, o sea, en el peor de los tiempos, en el año donde se fue la abundancia, en el año donde entró la amargura para la nación, en el año donde muchos tenían miedo por lo que podría pasar, él dice, en ese año yo vi al Señor. En pocas palabras, en el peor de los tiempos para la nación, fue el mejor de los tiempos para mi vida. Como la obra de Charles Dickens, el mejor de los tiempos, el peor de los tiempos. Era el peor de los tiempos para Judá, pero era el mejor de todos los tiempos para Isaías, porque había visto al Señor. Y qué particular que Dios se manifiesta a Isaías es en el peor de los tiempos. Me acuerda a otros personajes de la Biblia como Job. Job en medio de su dolor, Job en medio de la prueba que estaba pasando, en medio de todo eso que le había acontecido, Job también dice lo mismo. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora
Pero volviendo a Isaías, en el peor de los tiempos, él puede ver a Dios. Y tiene una visión como ninguna otra. Una visión espectacular. Isaías ve a Dios sentado en su trono. Y dice el profeta que su trono era alto y sublime. Algo indescriptible, alto y sublime. Dios se le presenta a Isaías en su trono. No como la figura de padre, como nosotros hoy la conocemos, sino como la figura de soberano, porque Él es el rey, todo rey es soberano. Dios se le presenta a Isaías en su trono, porque Dios le estaba enseñando al profeta algo, que aunque la nación había quedado sin uno de sus mejores reyes, todavía contaba con el mejor de todos los reyes, Jehová de los ejércitos. Eso era lo que Dios quería enseñarle al profeta y a la nación. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso, porque a veces el que nos daba la mano ya no está, ¿cierto? A veces el que teníamos allá arriba y el que movía las palancas para que nosotros avanzáramos, lo destituyen y ya no puede hacer nada por nosotros. A veces colocamos de alguna manera también nuestra esperanza en alguien que creemos que puede ayudarnos siempre y de repente ya no puede. Algunos los destituyen, a otros los mueven, de repente el que te podía ayudar quiebra, o de repente te dice ya no puedo hacer nada, no puedo colaborarte, no te puedo dar la mano, y en otros casos se muere y ya no hay nada que hacer. Así que Dios le estaba diciendo a Isaías, ¿qué importa? La nación no prosperó por Azarías, la nación no prosperó porque él estuviera en el trono. La nación ha prosperado porque yo sigo sentado en el mío. Y mientras Dios esté en su trono, usted y yo prosperaremos. Mientras Dios esté en su trono, usted y yo tenemos esperanza. Mientras Dios esté en su trono, las cosas pueden mejorar. Así que ¿dónde está la mirada? Nuestra mirada, ¿dónde está? Dios le estaba enseñando eso al profeta Isaías. Escuche esto. Y en la visión el profeta ve a unos seres majestuosos que se llaman serafines. Serafín la palabra serafín tiene varios significados, como cercano, luminoso, resplandeciente. Todo eso significa serafín. Y resulta que estos serafines estaban alrededor del trono del Rey, de Dios, y él escucha que ellos hablan. El profeta dice que cuando estos seres hablaban, los quiciales de la puerta se estremecían. O sea que Isaías, me imagino yo, tuvo la visión cuando estaba entrando en el templo y se quedó paralizado en la entrada donde están las puertas. Y desde ahí él está viendo el panorama de aquella gran visión. Y estos seres tan poderosos hablaban y se daban voces el uno al otro. Y aquí es algo curioso, ¿por qué? Porque no hablaban a Dios que está allí en el trono, sino que se hablaban entre ellos, y mientras hablaban se cubrían el rostro. Lo que quiere decir que estos seres eran indignos de aquel que estaba en el trono. Y uno dice, tremendo. ¿Cómo es posible que un serafín, que es un ser celestial,
que es un ser perfecto, que es un ser santo, incorruptible, que no peca, que no se contamina, que nunca ni siquiera le cruzó ni le ha cruzado un mal pensamiento por su mente. ¿Cómo es posible que un ser de esta categoría no sea digno de estar al lado de Dios? Isaías vio eso. Y cuando él ve eso, él dice: ay de mí, porque estoy muerto, me voy a morir, porque siendo yo un hombre de labios inmundos, o sea, siendo yo un hombre pecador, que dice cosas que no tiene que decir, que a veces murmura, que a veces pega con la palabra, ¿cómo es posible que yo esté parado aquí viendo a Dios en su trono? Tanto que ni siquiera sus querubines, sus serafines son dignos de estar ahí. Ya me morí. ¿Por qué? Porque Isaías conocía las reglas. ¿De dónde? Del Éxodo. Cuando Moisés le dijo a Dios: déjame ver tu rostro, y Dios le dijo: no me verá hombre y vivirá. Nadie puede ver mi rostro, Moisés. Isaías conocía las reglas. Ningún ser carnal, la carne no puede presentarse delante de ese ser poderoso. La carne no puede estar enfrente de ese ser majestuoso. El pecado es fulminado de repente por la presencia de aquel que estaba en ese trono. Él dijo: hasta aquí llegué, me voy a morir, porque mis ojos han visto al Rey. Y eso no es posible. ¿Y eso qué significa? Y es muy poderoso. Si usted y yo queremos ver los mejores tiempos, escuche esto: si usted y yo queremos ver los mejores tiempos, tenemos que aprender de esto que Isaías está enseñando. ¿Por qué? Él se da cuenta de que es un pecador. Él se da cuenta de que no es digno de estar ahí. Él se da cuenta de la inferioridad que tiene delante de ese ser que estaba enfrente. ¿Y por qué se da cuenta? Porque cuando tú buscas la presencia de Dios, la presencia de Dios expone lo que hay dentro de ti y quedas descubierto. Quedas desnudo delante de Dios. Eso fue lo que le pasó a Isaías. Cuando él ve a Dios en su trono, él queda totalmente expuesto ante Dios. No hay nada que se oculte delante de él. No hay nada que se oculte delante de su presencia. Y cuando él ve a Dios en su gloria, lo primero que él dice: soy un pecador, no puedo estar aquí. Isaías no dice: wow, qué visión tan poderosa. Isaías no dice: tremendo, Dios se me acaba de aparecer. No, lo primero que Isaías dice: soy un pecador, no puedo estar delante de él. Así que si usted quiere ver el mejor de los tiempos, tiene que hacer un ejercicio diario, buscar esa presencia, porque esa presencia va a exponer lo que hay dentro de ti. ¿Para qué? Para que lo saques de tu vida, porque eso es lo que no te deja ver el mejor de los tiempos. Esa suciedad es la que no te deja ver el mejor de los tiempos. Ese pecado es el que no te deja ver el mejor de los tiempos. Así que lo primero que hace la presencia de Dios en la vida de Isaías fue mostrarle que era un pecador y que tenía que ser purificado. Por eso, cuando usted escuche a alguien, no sé, predicador, no predicador,
pastor, no pastor. Pero cuando usted escuche a alguien que se alaba, que se autoadora, ¿cierto? Que hay gente que se autoadora y que se eleva a él mismo hasta las nubes, usted va a ver en esa persona a alguien que nunca ha visto a Dios. Va a ver a alguien que nunca va a la presencia de Dios, porque lo primero que hace la presencia de Dios es sacar toda esa suciedad de tu corazón. Es quebrar el orgullo, es quebrar la arrogancia, el egoísmo, el egocentrismo, la falta de humildad. Todo eso lo saca la presencia de Dios, porque eso no le sirve a Dios para obrar en tu vida. Pues escrito está: Dios anda con los humildes, a los altivos los mira 100 kilómetros de lejos. Y eso que es poquito. Y uno se queda aterrado porque usted le pregunta a veces a las personas que ya son convertidas a Cristo, y dice: hermano, cuénteme su testimonio, o sea, cómo lo cambió Dios. Y entonces empiezan con ese fervor, ¿cierto? Con una pasión, y dicen: uy, hermano, yo antes de ser cristiano, no, yo era terrible. Y se ríen y como que gozan contando eso. Y dicen: no, vea, yo me amanecía tomando. Nadie me ganaba, hermano. Yo tomaba más que ninguno. Yo sí era terrible. Yo tenía como 5 mujeres. ¡Qué cosa tan tremenda era yo! Nadie me ganaba bailando. Yo echaba un paso, echaba al otro hasta quebraba las baldosas. ¡Qué cosa tan impresionante! Y uno le dice: hermano, ¿y ahora qué? No, y ahora soy cristiano. Y se les acaba la pasión. Sí, así son. Ahora soy cristiano, dice. Es una persona que nunca ha ido a la presencia de Dios. Isaías, cuando reconoce que él no debe estar ahí, cuando él dice: yo soy un pecador, yo aquí no puedo estar parado, Señor, me voy a morir, porque soy un pecador, porque yo hablo cosas malas, porque pienso cosas malas. La presencia de Dios lo redarguye. Entonces Dios actúa y envía a uno de esos seres alados para que lo purifiquen. Entonces, cuando yo busco la presencia de Dios, lo que provocará la presencia de Dios en mí es purificación. Y eso se traduce en una palabra: santidad. Y la santidad, escúcheme esto, puede hacer lo que a veces la fe no logra hacer. Porque la habitación de Dios se llama la santidad. ¿Sabe? Cuando una persona busca la santidad, esa persona ha entrado en la habitación donde Dios vive. Por eso esa persona le tiene que ir bien. Y aunque vengan los días difíciles, como vinieron en los días de Isaías, le tiene que ir bien, como le empezó ahí a Isaías. Porque Isaías empezó a andar en la habitación de Dios, porque él pudo ser purificado, santificado. Escuche, por eso usted ve la escena donde los serafines dan voces y proclaman a Dios: santo, santo, santo. Y dicen: Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y esa proclamación de santidad que hacen esos serafines quiere decir lo siguiente, o algo de lo que quiere decir es esto. En el hebreo, cuando una palabra se repite más de 2 veces, lo que significa es que están llevando esa palabra a su máxima expresión. Le voy a dar un ejemplo, en números, no en palabras. Cuando usted haya leído en la
está creo que en Deuteronomio 1, verso 11, o al contrario, por ahí dice así: ese 1000 veces es la máxima expresión de la palabra, que quiere decir que lo que Dios hará en ti no tiene comparación, lo va a llevar a lo más alto y extremo posible. Entonces, cuando tú lees en Isaías que se habla de un Dios que es santo, santo y santo, lo que quiere decir es lo mismo, que la santidad de Dios está hecha hasta lo más extremo posible y que nada sobrepasa esa santidad. Eso es lo que quiere decir. Esa es la habitación donde Dios vive. Ahora, algunos teólogos también dicen que es 3 veces santo por la Trinidad de Dios: santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Y que esa es una muy buena explicación para explicar, perdón, la redundancia, es una buena explicación para hablar de la Trinidad de Dios. Escuche esto: pero yo algún día, Mauricio, algún día me gustaría conocer a ese Dios 3 veces santo, que no lo conozco. Yo conozco a Dios santo, yo conozco al Dios que es santo, pero todavía no conozco a ese Dios que es 3 veces santo. Y oro y le pido a Dios que me lleve a ese nivel de conocimiento de su santidad, porque no todo el mundo, ni siquiera los grandes de Dios, alcanzaron a conocer al Dios 3 veces santo. Y los que estuvieron por esos niveles tuvieron un alto grado de exigencia de parte de Dios. Ejemplo, Moisés. ¿Usted por qué cree que Moisés no entró a la tierra prometida si lo que Moisés hizo no fue nada en comparación con lo que hacía el pueblo todos los días? Los que no debieron entrar a la tierra prometida era el pueblo de Israel, por su dureza de corazón. Sin embargo, fue Moisés el que no entró. Un hombre santo, un hombre que oía la voz de Dios y la obedecía sin discutir, sin refutar, sin preguntar. Un hombre que vio a Dios cara a cara, dice la Biblia. Un hombre impregnado de la gloria de Dios. Pero no entró por lo mismo, porque Moisés veía a Dios, al Dios que vio Isaías, al Dios santo, santo, santo. Y por haber conocido al Dios 3 veces santo, no podía existir ni siquiera el más mínimo error en el caminar de ellos. Por eso no entró. Y por eso tuvo que venir Jesucristo. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no hubiese venido como el mediador, nosotros estaríamos achicharrados. Así de sencillo. Le pasó a Moisés. 3 veces Dios quiso destruir el pueblo. En una ocasión mató casi 200,000 personas. No siguió matando gente porque Moisés se metió en la mitad. Y oró a Dios y dijo: Señor, ya no más. Hasta ahí Dios detuvo la matazón. En otra ocasión les envió serpientes. Y en otra ocasión Dios le dijo: Moisés, quítate, y yo mataré a este pueblo, los reduciré a cenizas, y de ti haré un pueblo nuevo. Ya lo hice con Abraham, lo haré con usted. Moisés dijo: no, Señor, porque ¿qué dirán en las naciones? Que te quedó grande este cuento. Nadie hablará mal de mi Dios. Tremendo Moisés, ¿cierto? Pero ese era el carácter de Dios, porque ese era el Dios 3 veces santo. Y la naturaleza de Dios es tan santa que no admite error alguno. Por eso tenía que haber un mediador.
que no estaríamos perdidos delante de esa santidad. Pero le digo que yo no conozco un Dios que es 3 veces santo. Todavía no lo conozco. Yo conozco a un Dios que es santo, pero quiero conocer al Dios que conoció Isaías. Esa es mi tarea y esa es su tarea. Pero para que conozcamos al Dios que conoció a Isaías, tenemos que provocar lo que provocó Isaías, una santidad en su vida. Si no, es imposible. Así tengas la fe que mueva montañas. Así ores por los muertos y los muertos resuciten. Así le digas al paralítico que se levante y salga corriendo de aquí para allá. Si no hay santidad, nunca conocerás a Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Tengo un pastor amigo, es barranquillero, pero vive en el Valle del Cauca. Fue uno de mis primeros pastores. Se llama Sergio Álvarez Ruiz. De hecho, aquí en Chino él tiene familia y en San Pues tiene familia de apellido Ruiz. No sé si usted Ruiz, debería ser de pronto familia de él. Y resulta que el pastor me dijo que cuando él estaba en el seminario, porque él fue al seminario, él es teólogo, es la única persona que piden en Barranquilla del Centro Bíblico Internacional para dar clases de hebreo y griego bíblico. Y él me dijo algo que me llamó la atención. Él dijo que cuando estaban en el seminario, él tenía un compañero que casi no oraba. Y él dice, yo oraba y oraba, y mi compañero casi no ayunaba. Y yo me metía en unos ayunos larguísimos, me decía el pastor. Pero yo veía que a él le iba súper bien. Y yo veía que a él lo invitaban de todas partes a predicar. Y yo decía, pero ¿por qué si yo ayuno más? Pero yo oro más que él. Y él me dijo esto. Me dijo, Mauricio, ¿sabe por qué a él le iba así y a mí no? Porque él era un hombre que mantenía en santidad. Era un hombre que se cuidaba para Dios, que no se distraía con nada, se metía él solo para Dios y andaba en una santidad impresionante. Claro, hermano, lo que le acabo de decir, porque la habitación de Dios se llama santidad. Y cuando tú caminas en santidad, es como si la habitación de Dios caminara contigo. Te tiene que ir bien. Así de sencillo. Entonces Isaías, después de que es santificado, ahora sí Dios le habla. De lo contrario, Dios no le habló. Él escuchó la voz de los serafines, él vio a Dios en el trono, él sintió las puertas estremecerse, pero Dios no le había hablado. Fue cuando él reconoce que es un pecador, reconoce su pecado y es purificado, que ahí sí Dios le habla. Cuando él ya está en santidad. ¿Eso qué significa? Que si quieres oír la voz de Dios en este tiempo, para que sea el mejor de los tiempos de tu vida, tienes que santificarte. Dios le habló a Isaías fue cuando fue santificado. Entonces Dios ahora sí abre su boca y habla y hace una pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí se vuelve a ver la Trinidad. Nosotros, plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dijo quién irá por mí, no. ¿Y quién irá por nosotros? Isaías miró a la derecha y no vio a nadie. Miró a la izquierda y no vio a nadie. Dijo, esto como que es conmigo. Entonces él dijo, yo iré. Heme aquí, envíame a mí. Estoy preparado. Ahora sí que estoy preparado. Tremendo. Él ya era un profeta, como se lo dije al inicio, pero ahora estaba
y eso es diferente. Por eso por allá usted lee en 1 de Samuel, capítulo 16, 17 por ahí, que el rey Saúl necesita a alguien que toque el arpa, ¿cierto? Y alguien se levanta y dice: yo conozco a uno que sabe tocar. Es diferente tocar el arpa a saber tocar el arpa. Es diferente predicar. Es diferente dar un mensaje. Es diferente dar un sermón que estar netamente capacitado por Dios para que esa palabra transforme una vida. Que esa palabra traiga un milagro. Que esa palabra provoque algo. Es diferente. Cualquiera puede dar un sermón, pero no cualquier sermón transforma la vida de la gente. Así que fue cuando la santidad tocó a Isaías, que Isaías fue comisionado por Dios, fue ungido por Dios y fue enviado por Dios. ¿Sí? Por eso usted va a ver ministerios que no duran nada. Dura más la prendida de un fósforo que ciertos ministerios. ¿Por qué? Porque no fueron comisionados por Dios. Y usted estará diciendo: pero venga, si una persona predica, entonces ¿cómo que Dios no lo comisionó si predicar es de Dios? ¿Sí o no? Bueno, lea la palabra. El apóstol Pablo en su inicio ministerial dijo: yo subiré a Jerusalén y le predicaré a mis hermanos. Y Dios le envió a decir: no subas. Y él no oyó a Dios y fue a Jerusalén y casi lo matan. Y usted dice: pero si yo predicara el evangelio, sí, podía llevar todas las intenciones del mundo de predicar el evangelio, pero no había sido comisionado para ir a ese lugar. Es diferente. Y era el apóstol Pablo. Después de ahí, Pablo solo iba a donde Dios lo enviaba. Quería ir a muchos lugares, pero Dios le dijo: no, señora, ya no. Vas a ir a este lugar y a este lugar. Para los otros lugares, usted no se preocupe, que yo soy Dios. Y si alguien ama las almas, soy yo. Yo me ocupo de eso. Usted haga lo que le digo. Entonces, eso hace la diferencia. Ser comisionado por Dios hace la diferencia. ¿Dónde tú encuentras tu comisión? En la presencia de Dios. Si usted es una persona que todavía no sabe a qué lo envió Dios, tienes que ir a la presencia de Dios. Hay gente que le dice a uno, le pregunta a uno: ¿a qué me envió Dios? ¿Cuál es mi ministerio? Yo no sé, yo no te puedo decir a qué te envió Dios. De pronto, si Dios me lo revela, te lo diré, pero no sé. Esa es tu tarea con Dios. Eso es entre tú y Dios. Y eso te lo va a decir Dios cuando vayas a su presencia. Usted diría que todo esto es un proceso. Todo es un proceso. Entonces, escuche esto ya y termino para orar. El peor de los tiempos que le sobrevino a la nación y aún al profeta Isaías se transformó en el mejor de los tiempos, porque simplemente se encontró con Dios. Cuando usted se encuentre con Dios, nunca su vida puede volver a ser la misma. Porque si su vida sigue siendo la misma vida, llena del mismo pecado y no salió nunca de ese pecado, sigue siendo la misma vida llena de adulterio, de fornicación, de borracheras y de un sinfín de cosas, y nunca has querido y podido salir de ahí,
Tú nunca te encontraste con Dios. Tuviste una experiencia, sentiste su presencia que te rozó, pero nunca lo viste. Como cuando alguien pasa por tu lado y deja el olor de su fragancia, y tú cuando vas a ver ya no está, no viste quién era, solo pasó. Eso le pasa a mucha gente. Solamente siente el aroma de Dios. Se le paran hasta los pelos de la cabeza. Tiemblan, lloran, gritan, gimen. Pero su vida sigue siendo la misma. No hay cambio. Siguen en el mismo pecado, no hay cambio. Porque no tuviste un encuentro con Dios. Solamente sentiste su aroma que pasó por tu lado. Necesitas encontrarte con Dios. Y cuando te encuentres con Dios, todas tus defensas se quebrarán. Y quedarás desnudo delante de Él. Y lo único que podrás decir delante de su presencia es: Señor, perdóname, me someto para que me purifiques. Aunque me duela ese carbón en mi boca, pero me someto. Porque yo sí necesito una transformación en mi vida. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar, a darle gracias a Dios. Esa es la tarea permanente de la iglesia. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta de que cuando usted se encuentra con Dios, lo primero que se provoca es arrepentimiento. Cuando Jesús fue al mar de Galilea a llamar a Pedro, y Jesús provoca un milagro donde se llena la barca de peces. Saliendo del barco, Pedro cae de rodillas delante de Jesús y le dice: apártate de mí, porque soy un pecador. Cuando el centurión romano estaba buscando que Jesús sanara al criado que había en su casa, ni siquiera se le acercó. Una versión dice que le envió mensajeros: no soy digno que entres en mi casa, solo di la palabra y él sanará. ¿Por qué cree que él se vio indigno delante de Jesús? Porque el que se encuentra con Jesús queda expuesto, desnudo, y ve su pecado. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque Dios quiere que te arrepientas. Porque si te mueres hoy en la fornicación, solamente hay un lugar para tu alma. No hay otro, el infierno. Porque si te mueres en el alcoholismo, te vas para el infierno. Tu alma se perdería. Porque si te mueres en el adulterio, te vas para el infierno. Y aunque ya no se puede predicar de esto en las iglesias, y aunque lo están viendo a uno en vivo, hay que decirlo porque todo lo que dice Dios, y yo no lo digo, pues me llamará cuenta. Si te mueres en el lesbianismo, en el homosexualismo, te irás para el infierno. Por eso el que se encuentra con Dios, lo primero que pasa es que él reconoce su condición de pecador. Eso es lo que pasa. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Usted hoy puede creer, si le pregunto, ¿usted puede creer que hoy está delante de la presencia de Dios? Amén. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que ocurrió con el profeta? ¿Por qué no decimos: Señor, soy un pecador? Señor, he venido presentando luchas como ser humano, no sé, usted conoce sus luchas, Dios las conoce con usted. Padre, he venido en fornicación, en adulterio, en alcoholismo, no sé cuál es la lucha, pero usted sí sabe. Hoy estás delante del trono de Dios como Isaías. Usted le va a decir a Dios: soy un hombre inmundo, como lo vio Isaías. Pero hoy toca mi vida con ese carbón encendido que se trae desde tu altar. Entonces seré purificado. Hoy te pido perdón por todas y cada una de las fallas
con lo que yo, Señor, opaqué tu gloria en mi vida. Con todo eso, Señor, me presento ante ti y te pido que me perdones. Te pido que me laves. Te pido que me limpies. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, que si mis pecados son rojos como el carmesí, como lana blanca vendrán a ser. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Arranca de mí la inmundicia que me aparta de tu propósito y de tu plan divino. Arranca de mí todo pecado que he consentido en mi corazón y en el cual me he venido deleitando. Arráncalo, Señor. Aunque se incomode la carne, aunque se incomode mi cuerpo, aunque mi mente no quiera y mi corazón se quiera aferrar, arráncalo. Arráncalo desde la raíz. Porque hoy yo quiero entrar en tu habitación que se llama santidad. Y quiero que a donde yo me mueva, esa habitación se mueva conmigo. Quiero que a donde yo vaya, ella esté conmigo. Porque es la única manera en que yo te podré conocer, dentro de la santidad. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Dígale a Dios, quiero conocerte. Ya no quiero escuchar del Dios Santo. Yo quiero conocer al Dios Santo. Ya no quiero escuchar del Dios 3 veces santo. Yo quiero conocer al Dios 3 veces santo. Aquel Dios del cual ni los serafines son dignos de ver. A ese Dios quiero conocer. Yo quiero conocer a